El camino del millonario. Secreto de éxito y riqueza compartida. Julián, un nombre asociado a la gloria. Su fortuna era suficiente para comprar la luna si así lo deseaba. Empresario estrella en el corazón de Buenos Aires, sus negocios daban de qué hablar. Pero tras las puertas de su lujosa mansión, la realidad era otra. La presión había comenzado a ahogarlo, y la riqueza que ostentaba se había antojado como un pesado lastre. Cansado de las miradas inquisidoras, decidió huir del mundo exterior y refugiarse en su hogar, rodeado de sus obras de arte y el eco vacío de la soledad. Una noche se celebró una gala benéfica en su mansión. Luces brillantes, risas y copas alzadas. Julián se sentó al borde de la piscina, observando el despliegue de la opulencia con un nudo en la garganta. ¿Qué había sido de sus sueños? Entonces la vio. Camila, su nueva coordinadora de eventos, con una energía desbordante y una sonrisa contagiosa. La admiró desde lejos, pero su atención se desvió cuando notó algo brillante en su cuello. Era un collar, resplandeciente como el sol de mediodía, igualito al que había pertenecido a su desaparecida madre, aquel que había sido un símbolo de su infancia feliz, antes de que el misterio de su ausencia lo envolviera en la tristeza. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. ¿Cómo era posible que Camila llevara un collar tan idéntico? El murmullo de la fiesta se volvió un eco distante. Su mente estaba en otro lugar. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia ella. La charla fluyó, y cada palabra pronunciada por Camila parecía un hilo que lo atrapaba más en su curiosidad. Pero al ver la parte posterior del collar, su corazón se detuvo. Allí, una pequeña inscripción: para siempre en mi corazón. ¿Sería una coincidencia? El aire se volvió denso. Su mente palpitaba frenética. Había una historia detrás de ese collar. Algo que debía saber. En su búsqueda por desentrañar el misterio, Julián se sumergió en su pasado familiar, donde encontró secretos enterrados en el polvo del tiempo, antiguos rencores, susurros de traición y la oscuridad que había en su linaje. Un laberinto en el que cada descubrimiento le devoraba más. La veracidad del pasado empezó a retumbar en su pecho. ¿Acaso el collar de Camila lo conectaba a aquellas sombras que creía superadas? Todo se tornó aún más complicado. La presión financiera que enfrentaba, la caída de sus negocios y esos secretos familiares empezaron a entrelazarse en su mente como una telaraña. Julián miró a Camila, distrayéndose de sus pensamientos, y vio en sus ojos una chispa de esperanza que lo iluminaba incluso en su caos. Pero, ¿qué pasaría si al conocer la verdad esa luz se apagara? Sintió el frío de la incertidumbre que lo invadía, mientras sus pensamientos tambaleaban entre la atracción hacia Camila y el miedo a perderla. La revelación del collar acechaba, como un monstruo al acecho. Julián estaba atrapado entre dos mundos, uno que lo prometía todo y otro que podía destruirlo. Tal vez enfrentarse a la verdad era la única salida, pero ¿podrían ellos, juntos, desafiar las sombras del pasado y encontrar la luz que tanto deseaban? La gala continuaba y la música sonaba, pero en su corazón había una melodía distinta, la de un futuro incierto, esperando ser descubierto. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube
ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso. Como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La gala continuaba y la música sonaba, pero en su corazón había una melodía distinta. La de un futuro incierto, esperando ser descubierto. Julián estaba atrapado en una tormenta de emociones. ¿Qué hacer con el collar que lo había conectado con su pasado? Sin embargo, mientras esa pregunta giraba en su mente, algo rompió la atmósfera de celebración. Un grito desgarrador resonó en el aire, como si la magia de la noche se hubiera evaporado de golpe. Corazón palpitaba desbocado. La gente a su alrededor empezó a murmurar. Algunos retrocedieron asustados. Allí, cerca de la piscina, una figura yacía en el suelo, inmóvil. El elegante vestido de gala de una mujer se tiñó de rojo, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Camila, que hasta segundos antes era la razón de su confianza, se abalanzó hacia el cuerpo. Julián la siguió con la mirada, y el horror se apoderó de él cuando reconoció la figura. Era su madre. Ella había estado desaparecida durante años, y ahora estaba allí, en su jardín, su vida desvaneciéndose como la espuma de un mar agitado. Las luces brillantes de la gala se volvieron difusas ante sus ojos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ella estaba allí? ¿Y por qué nadie parecía entender la magnitud de lo que sucedía? Una sirena sonó a lo lejos, y Julián sintió que la culpa lo invadía como una marea oscura. No pudo evitar pensar en todas las noches sin dormir, las preguntas sin respuestas que había cargado sobre sus hombros. Su madre, a quien había creído muerta, estaba allí, y el collar que decoraba el cuello de Camila brillaba en su mente como una señal aterradora. No fue necesario mucho tiempo para que la multitud comenzara a agolparse, gritando, murmurando. ¿Quién había hecho esto? Julián apretó los dientes, sintió que sus piernas temblaban. El caos estalló en la fiesta. Las luces pasaron de ser un espectáculo encantador a un reflejo espeluznante. De la tragedia. La gente corría. Algunos llamaban a la ambulancia. Otros trataban de mirar desde lejos, asustados. No, 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 murmuró Julián. La voz apenas salía. Su mente no podía procesar los hechos. Entonces se volvió hacia Camila, y sus ojos se encontraron. Ella estaba pálida, la sonrisa extinta. En ese momento, no fueron solo Julián y Camila, sino un vínculo extraño que los unía, más allá de la atracción y las miradas furtivas. El collar que ella llevaba parecía cobrar vida en la penumbra de la tragedia. ¿Qué está pasando?, exigió Julián. Sus palabras salieron como un grito impotente, atrapadas en el aire tenso. Camila se acercó. Sus manos temblorosas estaban en el collar. No sé, balbuceó. La vi. Pero antes de que pudiera concluir su frase, un hombre emergió de la oscuridad, su rostro arrugado y severo. ¡Basta!, rugió, cortando el aire como un cuchillo. Julián sintió un escalofrío recorrer su piel. El hombre hizo un gesto hacia la multitud,
y una sensación de horror colectivo se esparció como un fuego. Esto no termina aquí. El caos siguió su curso, pero en el fondo de su mente, Julián comprendió que todo estaba a punto de cambiar. Acababa de descubrir que las sombras de su pasado eran más profundas de lo que creía, y que tal vez la verdad no era algo que podía manejar. ¿Qué le había sucedido realmente a su madre? ¿Y cuál era el papel de Camila en todo esto? Mientras las sirenas se acercaban, una pregunta resonó con fuerza en su interior. ¿Podría soportar la verdad que pronto se revelaría? El futuro, que antes parecía incierto, ahora se planteaba como una montaña rusa de secretos que amenazaban con desmoronarse sobre él. ¿Qué estaba realmente detrás de esa conexión? El miedo lo invadía, y su vida estaba llevando el curso de lo incontrolable. El caos continuó a su alrededor, pero el corazón de Julián cierra de dolor y temor. La sirena de la ambulancia ululaba en la distancia, como un monstruo que devoraba la esperanza. El rostro de Camila era un espejo de confusión y terror. ¿Qué hacemos?, preguntó, sus ojos grandes y llenos de pánico. Necesitamos ayudarla, grita Julián, y sus piernas se movieron al unísono con su voz. Pero entonces todo se detuvo. Un estallido de risa resonó en medio del horror, y Julián se detuvo en seco. La multitud se separó, creando un camino para un hombre que avanzaba con paso firme. Era un rostro que conocía bien, uno que había creído perdido entre sombras. El hombre se acercó con una actitud autoritaria que heló la sangre de Julián. Era su padre, Marco, un hombre a quien nunca había visto desde la desaparición de su madre. La mirada de Marco era fría, como el metal recién salido del fuego, pero sus ojos estaban llenos de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. «Vine a demostrarle a tu madre que nunca debió irse», declaró, y su voz resonó en el aire, perturbando la calma tensa de la escena. Julián sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué quieres decir?», exigió, su voz temblando de incredulidad. «¿Has estado detrás de esto? ¿Por qué estaba ella aquí?». La multitud comenzaba a murmurar otra vez, el horror y la curiosidad dibujando miradas entre ellos. Marco pasó un dedo por el collar que lucía Camila. «Ese collar no es solo un recuerdo de tu madre, es la razón de todo esto», dijo. Su risa se volvía más fuerte. Ella necesitaba resistir, sobrevivir, pero nunca fue una víctima, Julián. Siempre estuvo al mando. La revelación golpeó a Julián como una ola helada. ¿Estás diciendo que ella no estaba perdida? ¿Que todo este tiempo? Su mente no podía seguir el hilo de sus palabras. Camila lo miró, angustiada, sus manos temblando en el collar. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Camila, su voz entrecortada. Marco se acercó más, su rostro tan cerca del de Julián que podía ver el brillo cruel de su mirada. «He estado observando todo lo que han hecho para olvidarme, para olvidarla. El collar fue un regalo para ella y una cadena para mí», reveló. Su risa oscura resonó mientras hablaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el grito de Julián, el dolor que se había acumulado por años. «Tú no puedes ser real. Esto no puede estar sucediendo», dijo, sintiendo el mundo a su alrededor tambalear. La multitud se agitaba, y el horror en sus rostros reflejaba el desconcierto en su corazón. «Yo soy real, Julián, y la madre que creías muerta está aquí, porque la necesidad de un cambio la trajo de vuelta.
dijo Marco con una calma casi inquietante. La multitud empezó a murmurar. ¿Qué significaba todo esto? Las palabras de Marco eran piezas de un rompecabezas que Julián no podía comenzar a armar. ¿Su madre en realidad había elegido desaparecer? ¿Y cuál era el papel de Camila? En esta trama, su mente giraba descontroladamente. Todo lo que creía saber estaba desapareciendo en un abismo oscuro. Julián se encontró buscando la mano de Camila, buscando consuelo, una respuesta. Pero la mirada de ella llevaba la misma mezcla de asombro y miedo. Y, en ese instante, un destello brilló entre la multitud. Julián lo vio antes que todos. Un hombre logró abrirse paso entre ellos, con una mochila que parecía más pesada de lo que los ojos podían soportar. ¡Alto!, gritó, y de repente, todo el aire se volvió eléctricamente denso. El hombre sonrió. ¿Ya no recuerdas el verdadero secreto del collar, Julián? ¿Acaso creías que solo era un símbolo de amor? La multitud contuvo la respiración. El peso del momento se cernía sobre ellos. El giro estaba a punto de revelarse. ¿Qué más había detrás de la conexión de ese collar? ¿Cuáles eran los secretos que encerraba? Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué futuro le esperaba? ¿Y cuál sería el costo de conocer la verdad, que increíblemente aterradora se avecinaba? Las dudas lo invadieron, mientras la atmósfera se tornaba una tormenta, dejando en el aire un sabor a peligro inminente. El caos continuó a su alrededor, pero el corazón de Julián sentía una mezcla de dolor y temor. La sirena de la ambulancia ululaba en la distancia, como un monstruo que devoraba la esperanza. El rostro de Camila, aún pálido, era un espejo de confusión y pánico. ¿Qué hacemos?, preguntó, sus grandes ojos llenos de desesperación. Julián sintió un impulso de acción. «Necesitamos ayudarla», gritó, su voz resonando con una urgencia que casi lo hacía temblar. Pero entonces, un estallido de risa resonó, vacío y escalofriante, en medio del horror. Julián apagó sus pensamientos, congelándose a medida que la multitud se apartaba, formando un claro. La figura que apareció frente a él era inconfundible. Era su padre, Marco. «¿Qué haces aquí?», exigió Julián, su voz cargada de incredulidad. El hombre se acercó con paso firme. Su risa parecía burlesca, pesada, como un yugo que aplastaba el aire entre ellos. «Vine a demostrarle a tu madre que nunca debió irse», afirmó, y su voz cortó el ambiente como un cuchillo. La confusión se apoderó de Julián. «¿Qué quieres decir?». Su mente tambaleó entre la incredulidad y el miedo. ¿Por qué ella estaba aquí? La multitud comenzó a murmurar. Sus rostros reflejaban horror, inquietud y preguntas sin respuesta. Marco, con una mirada de frialdad, se detuvo ante el collar que adornaba el cuello de Camila. «Ese collar es más que un simple recuerdo. Es parte de un juego más grande, un juego que tú aún no comprendes», dijo con desdén, su risa resonando como un eco macabro por el jardín. «¿Qué juego?», balbuceó Julián, incapaz de procesar la información. La verdad parecía escurrirse entre sus dedos, pero Marco continuó. «Ella nunca desapareció, Julián. Tu madre eligió su camino y decidió convertir todo este dolor en poder. La revelación lo golpeó como una ola de hielo. ¿Estás diciendo que mi madre, que nunca estuvo perdida?».
Miró a Camila, su rostro lleno de angustia. ¿Por qué no lo dijiste? Su voz se quebró, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y fue en ese instante, cuando todo parecía estar al borde de la verdad, que un disparo resonó en el aire. ¡Bang! Un destello de terror iluminó el rostro de cada persona presente. Julián se volvió hacia la multitud. Allí estaba la figura del hombre misterioso que había interrumpido la gala, empuñando una pistola con una expresión de furia desatada. La multitud gritó, las luces de la fiesta se apagaron y el caos reinó de nuevo. Bajo la presión del momento, las palabras de Marco y el significado del collar se desvanecieron. «¡Aléjate de ella!», gritó Julián, corriendo hacia Camila, quien estaba paralizada de miedo. Pero en un instante, la situación se volvió crítica. El hombre alzó el arma y todo se detuvo. Julián sintió que su corazón se detenía. «Eres un traidor, Marco, y tú, Julián, te has dejado engañar», rugió el hombre, su voz rechinando como metal desgastado. «¿Qué?». Julián se sentó en el suelo, incapaz de sostener el impacto de sus palabras. «¿Traidor? ¿Engañado?». Todo lo que sabía empezó a tambalear. La confusión se intensificaba. ¿Nunca te preguntaste por qué tu madre realmente desapareció? Ella hizo sacrificios. Y tú solo has jugado un papel que ni siquiera entiendes, continuó el hombre, su mirada intensa desgarrando la realidad de Julián. No puedes escapar de lo que eres. Sudor frío brotó de su frente. Todo lo que creía sobre su familia, su vida, se tambaleaba. Los gritos y el caos a su alrededor eran solo ruido, hasta que vio a Camila, que una vez había sido su faro de esperanza, ahora se había convertido en una incógnita en un laberinto de confusión. El clamor de la multitud se desvaneció en un zumbido distante, mientras Julián intentaba entender la verdad, la traición, la conexión entre el collar y su madre. Pero esta revelación no era suficiente. En el fondo, un oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz. Lo que llevas, Camila, no es solo un collar. Es el hilo que une a todos nosotros, o es lo que podría destruirnos, dijo el hombre, mientras la tensión alcanzaba un nivel insostenible. Julián sintió el miedo en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo hasta que la realidad que conocía se desmoronara por completo? La incertidumbre y la angustia lo consumieron. La velada que había comenzado como un festín de riqueza y fama había girado en un trágico giro del destino. La conexión, la verdad y la traición bailaban entre ellos. Pero ¿quién era realmente su aliado? ¿Y quién era su enemigo? Ágil como un rayo, Julián se volvió hacia Camila, buscando respuestas en sus ojos. Pero en lugar de eso, la desesperación se reflejaba en el rostro de ella, y en ese segundo lo comprendió. El verdadero secreto apenas comenzaba a revelarse. ¿Estaría preparado para asumir la verdad? La vida que conocía estaba a punto de cambiar radicalmente, y el miedo a no saberlo envolvía. ¿Quedaría algo de su vida después de este horror? La tensión era palpable en el aire, un denso manto de miedo y confusión que mantenía a todos en vilo. Julián, paralizado en el suelo, sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Camila, a su lado,
tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror y confusión, mientras el hombre que sostenía la pistola apretaba los dientes, como si estuviese disfrutando del espectáculo. Eres un ignorante, Julián. No sabes nada de la verdad detrás de tu madre. La multitud retrocedió. Algunos murmuraban, otros temblaban. Julián, aún atrapado en la tormenta de emociones, sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¡Cállate!, gritó, su voz sonando más llena de miedo que de autoridad. ¿Por qué haces esto? Porque la verdad duele, y tú has vivido en la ignorancia demasiado tiempo. Es hora de que entiendas que tu madre nunca fue una víctima. Ella era la líder de esto. Las palabras del hombre atravesaron a Julián como dagas. La revelación lo dejó sin aliento. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? En su mente empezaban a fragmentarse las imágenes de su infancia, aquellos recuerdos que había albergado celosamente. Todo se volvía abrumador. La sirena de la ambulancia se aproximaba, pero eso era un eco distante. Todo lo que importaba en ese instante era la figura de su padre, el enigma que se cernía sobre su madre. Camila se acercó a Julián, tomando su mano con un gesto furtivo. «Julián, quizás deberíamos escuchar lo que dice», susurró, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. «Necesitamos entender». Pero de repente, un estruendo rompió la tensión. Un grupo de hombres ingresó en la mansión, voces fuertes y movimientos bruscos. Julián giró la cabeza y, para su horror, vio que eran agentes de la policía. La escena se convirtió en caos, con gritos, luces intermitentes y el sonido de los pasos apresurados. El hombre armado se volvió, su rostro retorcido de rabia y sorpresa. «¡No pueden hacer esto!», gritó, a punto de perder el control. Pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los agentes lo inmovilizó. Fue en ese momento, en el caos absoluto, que ocurrió lo inesperado. Un segundo disparo resonó. Algunos gritaron y otros se agacharon. Las luces parpadearon cuando la bala impactó. Julián sintió un frío helado recorrer su cuerpo al ver a Camila caer al suelo, un charco de rojo floreciendo sobre el blanco de su vestido. «¡Camila!», gritó Julián, el terror envolviéndolo. Se precipitó hacia ella, sus manos temblorosas, mientras la multitud se agitaba, como si se tratara de una tormenta desatada. No podía creer lo que veía. Ella, su luz, su esperanza, estaba tendida en el suelo, su vida desvaneciéndose en un mar de confusión y caos. «No, no, Camila, por favor». La voz de Julián se rompía en fragmentos. Los gritos de la multitud se desdibujaban mientras él trataba de abrazarla. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si buscara alguna respuesta. La realidad se hallaba en una angustiosa espera. Los hombres de la policía se apresuraron hacia él, tratando de mantener el control. Pero la mirada de Julián se fijó en Marco, que desde las sombras observaba con una expresión que parecía mezcla de ira y satisfacción. ¿Era esto lo que había estado esperando? La confusión reinaba y el dolor invadía el pecho de Julián. La vida de Camila deslizándose entre sus dedos, el mundo que conocía desmoronándose en pedazos. «¡Mierda!», su grito salió como un rugido, resonando en la oscuridad, pero en medio del tumulto, Marco se acercó, acercando su rostro al de Julián. «Esto no ha terminado, hijo. Esto es solo el comienzo de una guerra
a la que jamás te has preparado. Tu madre, el collar, Camila, todo está conectado de una manera que jamás podrías imaginar, dijo Marco, riendo mientras Julián sentía que su vida se convertía en cenizas. En ese instante, todo se tornó aún más incierto. El significado del collar, la conexión con su madre, la traición y el sacrificio de Camila quedó flotando en el aire. ¿Qué haría Julián ahora? Mientras la ambulancia llegaba y el caos comenzaba a desvanecerse, un nuevo secreto se encarnaba en su corazón. Estaría listo para descubrir la verdad, incluso si significaba perderlo todo. Julián se quedó petrificado. Los gritos a su alrededor se desdibujaban. Su mundo, antes repleto de glamour y promesas, ahora se tornaba en cenizas. Camila yacía en el suelo, la vida escapándose de ella, mientras su padre, Marco, sonreía como si todo estuviera bajo control. La esperanza se desvanecía y su corazón estaba en llamas. «Camila, por favor, aguanta», gritó Julián. Las palabras se deslizaban entre su angustia. La multitud, antes fascinada por la gala, se sumió en un silencio que hirió más que cualquier balazo. La policía, atenta y asustada, intentaba contener la situación, pero el verdadero caos estallaba en el alma de Julián. A su lado, los hombres armados luchaban contra el hombre enmascarado, y la tensión era densa como un manto negro. Julián sintió que el aire se tornaba pesado, como si lo estuvieran presionando. «¿Por qué, Marco? ¿Por qué?», preguntó, su voz quebrada resonando sobre la confusión reinante. «Porque tú eres el único que jamás ha entendido», dijo Marco, con una calma que helaba la sangre. «La verdad pesa más que cualquier bala, hijo». Mientras Julián intentaba asimilar las palabras de su padre, un grito desgarrador quebró el silencio. Era la voz de alguien que Julián no identificó de inmediato, pero que resonó con un eco familiar. La gente retrocedió, y de repente la figura se hizo visible. «Era su madre», gritó Julián, su mente luchando contra la realidad. «No puede ser». Su madre intacta yacía en el suelo, sosteniendo un frasco que brillaba en la boca. Mitad del caos. «Julián», su voz lo atravesó como un rayo. «Todo lo que crees saber está mal. Él ha manipulado la verdad». El rostro de Marco se volvió pálido. La risa se desvaneció de sus labios. Un inesperado silencio se extendió por la multitud, mientras todos se volvían hacia Julián y su madre. «No, mamá, ¿tú estás viva? ¿Qué está pasando aquí?». El desconcierto lo inundó, mientras su madre avanzaba, su mirada intensa. «Ese collar, Julián, contiene el secreto de nuestra familia, pero no de la forma que piensas. Mi desaparición fue parte de un plan más grande», explicó ella, el pánico en su voz y la urgencia en sus ojos. Se arrodilló junto a Camila, mientras las luces de la policía iluminaban la escena. «No, no debes acercarte», chilló Julián, intentando detenerla, pero fue demasiado tarde. En un instante, su madre levantó el frasco, y el aire vibró con una energía aterradora. Todos quedaron paralizados. La tensión en el aire era palpable. «Esto no es lo que crees. Desataré la verdad, y lo que eres no solo es lo que parece», afirmó su madre, el frasco brillando en sus manos. Julián sintió un chispazo de familiaridad, algo que lo hizo querer confiar, querer creer. Y entonces, un estallido de luz iluminó el jardín. Julián cerró los ojos, sintiendo que la energía lo envolvía.
Al abrirlos, se dio cuenta de que las caras a su alrededor habían cambiado. La confusión se había transformado en terror. «Esto no puede ser», murmuró Marco, su rostro pálido mientras miraba el frasco. «No, detente», gritó, pero el humo verde empezó a emanar, distorsionando la realidad. Y entonces el giro. 2 figuras emergieron del humo, asombrosamente familiares, pero distorcidas. Eran Julián y Camila, pero no como los conocían. «¿Qué está pasando? ¿Acaso estamos muertos?», gritaron al unísono, sus voces retumbando con un eco escalofriante. Nadie podía entender lo que sucedía. Las miradas de terror se dispersaron entre los otros invitados, y Julián sintió una sacudida interna. Todo lo que sabía estaba girando hacia un abismo. «Julián, respóndeme, di que todo esto no es así», imploró Camila, mientras sus duplicados tomaban forma. Las figuras se movieron hacia el centro, y un grito ahogado recorrió la multitud. ¿Qué estaban desatando? Julián sintió el mundo desmoronarse, la esencia misma de su ser viendo cómo la línea de la realidad se desdibujaba. Las sombras del pasado renacían y lo arrastraban. Cuando el humo comenzó a disiparse, el caos reinante arrojó una nueva y aterradora sombra. Los que conocían a Julián y a Camila, ahora eran otros ellos mismos. Visiones que reflejaban sus miedos, sus inseguridades. El horror se convirtió en incertidumbre. La verdad, un laberinto oscuro del que no podía escapar. ¿Quién realmente era y qué significaba aquel frasco? ¿Una trampa, un don o un impedimento? Julián quedó atrapado en el fuego cruzado de revelaciones y secretos, sintiendo el peso de un nuevo destino que lo desbordaba. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y la verdad que se avecinaba lo dejaba temblando, deseando comprender antes de que lo abrumara todo. ¿De verdad podría asumir el verdadero legado que lo envolvía? ¿O se perdería para siempre entre llamas y sombras? Las luces brillantes parpadeaban aún, pero la escena se tornaba un collage de horror y asombro. Julián sintió el pulso de su corazón resonar en sus oídos, mientras miraba a su madre, con el frasco brillante en sus manos. «Todo esto es un engaño, hijo. No te dejes atrapar en su trampa». Su voz sonaba urgente, casi desesperada. Pero antes de que Julián pudiera comprender, el hombre que sostenía la pistola se movió en dirección a ella. «Basta. Nadie toca ese frasco», gritó apuntando con rabia. El aire estaba tan denso que parecía que Julián podía cortarlo con un cuchillo. Su madre se quedó inmóvil, como una estatua enfrentándose a la tormenta. Camila, aún tendida en el suelo, parecía inconsciente del caos a su alrededor. «Llama a una ambulancia», exclamó Julián, sintiendo cómo el miedo lo dominaba. «Es demasiado tarde para eso, Julián», dijo Marco, su padre, acercándose con una calma inquietante. «No hay vuelta atrás. Este es nuestro legado». Pero de repente, como si todo el caos hubiera despertado a un monstruo dormido, el frasco brilló intensamente en la mano de su madre. El humo verde comenzó a expandirse, dibujando figuras en el aire y transformando la atmósfera en algo sobrenatural. De pronto, una voz resonó desde el fondo del jardín. «¡Detente!». Era la figura de un hombre que nadie parecía reconocer, pero su presencia era imponente. La atención se desvió hacia él y el aire se tornó pesado con su llegada.
La multitud se silenció, atenta a su presencia. «Han jugado con fuego», dijo, mirando a Marco y luego a Julián. «Tu madre nunca desapareció, y tú nunca serás solo un peón». Julián se sintió como si todo su mundo girara. El hombre se acercó, dejando una estela de confusión a su paso. «Soy Miguel, el guardián de los secretos que han plagado tu familia. La verdad está peor de lo que imaginas, y tú, Julián, estás en el centro de todo». Sus palabras tenían un peso, como una balanza que perdía su equilibrio. «¿Qué estás diciendo?», gritó Julián, luchando por mantener la calma. La declaración fue como un rayo que atravesó su mente. Miguel continuó: «La conexión que llevas en tu sangre es más poderosa de lo que crees. Tu madre y Marco no son quienes parecen ser. Son parte de un juego mucho más oscuro». Antes de que Julián pudiera procesar esa revelación, el frasco en manos de su madre estalló en una explosión de luz. Todo se tornó negro por un instante. Un silencio profundo envolvió la escena. Cuando la luz volvió a la normalidad, Juan se dio cuenta de que muchos de los rostros que lo rodeaban habían cambiado. Estaban borrosos, como si la realidad se hubiera desdibujado. «¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?», Julián murmuró, asustado. La multitud comenzó a desvanecerse, y el caos se transformó en un silencio inquietante. Camila seguía allí, pero su expresión era diferente. No era solo miedo, había algo más, como si supiera algo que Julián no podía entender. «Estoy aquí, Julián». Su voz era suave, pero al mismo tiempo profunda, resonando en su mente. «Siempre he estado aquí. No soy solo la coordinadora de eventos». Sus ojos brillaban con una verdad oculta. «Soy parte de tu legado, de tu destino. Es hora de que lo tomes en tus manos». De repente, el sonido de la sirena se desvaneció y la escena se tornó opaca. Julián comprendió, con un nudo en la garganta, que la realidad en la que había vivido era solo una fachada. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras clamaba al aire: «No, dime que esto no es verdad. Camila, ayuntamiento». Pero la risa del hombre que había irrumpido resonó, un eco que le llenó de terror. «Eres el elegido, Julián. Pero ahora tendrás que decidir si quieres ser un prisionero de la verdad o un rey en su dominio», dijo Miguel. La palabra rey hizo eco en su mente y sus piernas temblaron. La conexión entre ellos, el collar, los secretos, todo se entrelazaba como un hilo enredado. Julián miró a su madre, luego a Marco y al extraño que decía ser guardián. No podía salir de este laberinto. ¿Quién soy realmente? Su voz se desvaneció y el peso de la verdad lo oprimía. Las sombras de su vida, de sus elecciones, empezaban a cobrar vida propia. Y así, en un instante, todo lo que creía conocer se desmoronó, dejando solo un rastro de preguntas. Su corazón latía rápido, atrapado entre el deseo de saber y el miedo a enfrentar la verdad. La oscuridad lo llamó, y Julián supo que no había vuelta atrás. ¿Aceptaría el legado que le ofrecían o lo rechazaría, dejando caer su mundo al abismo? La decisión estaba en sus manos, y el futuro, más incierto que nunca, lo esperaba al otro lado del umbral. Julián se quedó paralizado. Las palabras de su madre todavía retumbaban en su mente.
El frasco brillaba como un faro en su mano. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. Su padre, Marco, se acercó, el miedo pintado en su rostro. Algo estaba a punto de romper el silencio. «Julián, no lo hagas», dijo Marco, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Pero antes de que Julián pudiera responder, el frasco estalló en una explosión de luz blanca. Todo se volvió un torbellino de colores vibrantes y sombras. Cayó al suelo, aturdido. Se dio cuenta de que no podía ver nada por un momento. El sonido de la multitud alrededor se desvanecía como un eco distante. Cuando la luz finalmente se disipó, Julián se levantó lentamente, parpadeando para ajustar su visión. Lo primero que notó fue que la gala había desaparecido. No había piscina, ni luces brillantes, ni invitados murmullando. Solo había un vasto desierto, un paisaje árido que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? «Mamá, ¿dónde estás?», gritó, pero no había respuesta. La desesperación se apoderó de él. Su voz resonaba en el vacío, amplificada por la soledad. Se dio la vuelta, buscando a Camila. Pero ¿dónde estaba ella? Fue entonces cuando escuchó un murmullo. Venía de detrás de algunas piedras oscuras. Dos figuras emergieron. Un escalofrío recorrió su espalda. Clara, su madre y un hombre que no reconocía flotaban hacia él. Tenían miradas serenas, casi fantasmales. Clara sonrió débilmente. «Julián, hemos estado esperándote». «¿Esperándome? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?», exigió Julián, la confusión y el miedo entrelazándose en un torbellino dentro de él. «El frasco desata la verdad», dijo la figura desconocida. Su voz suave pero firme. «Revela tus deseos y miedos más profundos». Julián sintió un frío sudor recorrer su frente. «No entiendo. Ustedes no pueden ser reales. Todo esto es una trampa. Díganme que no es cierto». Pasaste por alto la conexión familiar, el legado de poder que llevas en tu sangre. Todo este tiempo has estado corriendo de la verdad, escapando del destino que te pertenece, dijo su madre, su voz resonando en el aire como una profecía. «No, no, mi vida debe ser mía. Elección. No puedo ser parte de esto», replicó Julián. Su voz temblaba entre la angustia y la rabia. Pero la figura desconocida, de pie junto a Clara, comenzó a cambiar. Su rostro se distorsionó y un brillo extraño iluminó sus ojos. «¿Realmente no comprendes? Mi nombre es Samir, tu verdadero hermano, nacido del mismo linaje, pero el que fue abandonado, el que fue considerado un error». Julián sintió su mundo desmoronarse otra vez. «No puede ser. No soy un hermano. No tengo. No hay nada. Tú no puedes ser real», gritó, el nudo en su garganta apretándose con cada palabra. «Siempre has sentido que había algo en ti que no encajaba, Julián. La ambición, el poder, la necesidad de sentir que perteneces. Todo forma parte de tu herencia. Eres el elegido para llevar nuestra historia. Pero mi existencia nunca fue un error. Yo fui el que debió ser protegido», afirmó Samir, su voz resonando con una mezcla aterradora de verdad y determinación. La revelación colisionó en su mente, desatando una confusión que nunca había experimentado. «Esto no puede ser.
Necesitábamos unirnos. ¿Por qué esto nunca se me dijo? Murmuró, su voz débil, casi un susurro. Samir se acercó más. La energía en el aire era densa, cargada de un secreto. Porque la verdad lleva su peso. Tienes que decidir, hermano, aceptar el legado o dejarlo atrás. Pero el destino ya está en marcha, y este mundo no tardará en hacer sentir su efecto. Julián sintió el pánico aumentar. La realidad se desvanecía en un oscuro abismo de dudas y sombras. Su mente giraba descontroladamente. Cada revelación era un golpe que lo dejaba sin aliento. ¿Qué pasará si me quedo? Y en ese instante un grito resonó desde el horizonte. No era un grito cualquiera. Era un eco familiar. ¡Julián! El mundo giró otra vez y la oscuridad se tragó su visión cuando se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras la figura de Camila se dibujaba entre las llamas de luz y sombras, su corazón se detuvo. ¿Aceptaría la verdad de su doble vida o perdería a la única persona que le había dado sentido a todo? ¿Cómo podría enfrentarse a un hermano que nunca supo que existía? Con estas preguntas retumbando en su mente, Julián comprendió que la decisión que enfrentaba podría cambiar su vida para siempre. Julián se quedó petrificado, con el corazón a mil. La figura de Camila, emergiendo entre las sombras, parecía un faro en medio de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. «Julián», gritó, pero su voz se ahogaba en el clamor del vacío. «Camila». La angustia brotó de su pecho. Corrió hacia ella, pero Samir, su hermano, lo detuvo. «No puedes acercarte. Lo que está a punto de suceder cambiará todo», dijo, su mirada penetrante. En sus ojos había un destello de advertencia que lo hizo dudar. La luz del frasco se hizo más intensa, casi consumiendo el ambiente. Julián sintió un temblor en el suelo, una energía inquietante que lo rodeaba. «Mamá, ¿qué has hecho?», exclamó, sintiendo como el miedo le apretaba el pecho. Su madre, Clara, se mantuvo firme, el frasco brillante iluminando su rostro con un resplandor espectral. «Es hora de enfrentar la verdad, Julián. No hay vuelta atrás». El viento sopló repentinamente, como si la naturaleza misma hubiera sentido el cambio en el aire. Un estruendo resonó a su alrededor. El cielo sobre ellos se tornó gris, oscureciéndose en cuestión de segundos. La multitud que había presenciado la escena retrocedió con temor, murmurando sobre un peligro inminente, y de repente, en medio de la tensión, un rayo de luz surcó el cielo. «Julián, escúchame», gritó Samir, su voz entrecortada. «Esta luz no solo revela lo que somos, sino lo que hemos hecho. Si el frasco se rompe por completo, se desatará un caos que destruirá todo lo que conocemos». El viento sopló más fuerte, como si empujara a Julián, quien sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¡Qué caos!», exigió, el pánico comenzando a hacerse un nido en su estómago. Clara lo miró fijamente y alzó el frasco. «Es nuestra familia, nuestro legado». Muchos envidiaron el poder que llevábamos. La verdad que oculta este frasco ha estado dormida, pero ahora despertará. En un instante, el ruido ensordecedor de la multitud se convirtió en un silencio inquietante. Todo se congeló. Julián temía lo que vendría después. La incertidumbre lo envolvía.
¿Y si no lo hacemos? ¿Qué será de nosotros? Murmuró, derrumbándose ante la magnitud de sus palabras. Pero antes de que su madre pudiera responder, el frasco estalló en un brillo cegador. Los colores giraron, mezclándose en un torbellino de luces. Julián cerró los ojos, cubriéndose el rostro, sintiendo como todo a su alrededor se desmoronaba. Cuando finalmente abrió los ojos, ya no estaba en el desierto. La escena que lo rodeaba había cambiado. Estaba en un jardín que parecía familiar, pero distorsionado. Las flores tenían colores que nunca había visto, y el aire emanaba una fragancia densa y embriagadora. ¿Qué? ¿Dónde estamos?, balbuceó, aturdido. Sus ojos se encontraron con los de Camila, que ahora parecía más fuerte. Su aura vibraba como si tuviera poder. Estamos en el lugar donde todo comenzó, Julián. Aquí es donde las verdades se revelan, dijo, su voz resonando con una seguridad desconocida. Pero en el aire había algo más, un peligro latente que hizo que Julián diera un paso atrás. Y fue entonces que escuchó una risa burlona, resonando desde las sombras. ¿Creyeron que se librarían tan fácilmente? Era la voz del hombre que había portado la pistola, pero su mirada era completamente diferente. La verdad no es lo que ustedes creen. Lo que revelarán aquí se llevará todo a su paso. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó, la voz apenas saliendo, desbordado por la confusión. Tu peor pesadilla, Julián, el que ha estado tirando del hilo todo este tiempo. Se rió. Fue entonces que todo cambió. Su madre se puso rígida. «¡No! ¿Estás aquí?», gritó, y la expresión de su rostro se transformó en horror absoluto. Clara conocía a esta persona. Eso desmoronó todo lo que Julián pensaba saber. ¿Qué significa esto? El nudo en su garganta se hizo más fuerte. La verdad que había buscado durante tanto tiempo se partió en 1000 pedazos, y la revelación se quedó en el aire como un veneno. Ustedes son solo peones en un juego mayor. Siempre lo han sido. Las palabras resonaron en la atmósfera. Julián se sintió como si una ola de caos estuviera a punto de abrumarlo. Mientras la realidad comenzaba a fragmentarse, su mente giraba, buscando respuestas. Todo lo que había construido, cada relación, cada vínculo, ¿sería parte de una treta más oscura? El horror acechaba mientras la tormenta se desataba, y Julián solo podía preguntarse, ¿en quién podía confiar realmente? Julián se quedó paralizado, mirando la figura oscura frente a él. Era imposible medir el terror que resentía al reconocer la verdad. Marco, su padre, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Es solo una maniobra. Lo que han creado es una ilusión, no lo que han entendido, gritó con desesperación, retrocediendo. Mientras las palabras de su padre resonaban en el aire, Julián sintió cómo el frasco brillaba entre las manos de su madre. Clara se aventuró hacia adelante, su voz temblorosa pero decidida. «No, esto no puede ser el final. Todos han sido usados como piezas de un juego maligno. No estoy dispuesta a ceder». Un frío helado recorrió el jardín. La atmósfera crujía con cada latido acelerado del corazón de Julián. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en el rayo de luz que emanaba del frasco. «Camila,
Tienes que confiar en mí, gritó, lanzándose hacia ella, quien estaba aturdida. Sus ojos llenos de confusión. Tú debes decidir, dijo Samir, su hermano con esa urgencia casi palpable. Juliana sintió el nudo en su garganta apretándose hasta casi impedirle respirar. Aquí, en medio de toda esta locura, sabía que era su momento de actuar. Pon, un brillo de determinación, levantó el frasco. Si esto es lo que se supone que nos aferra a este caos, entonces debemos liberar la verdad que ha estado escondida, afirmó Julián, sintiendo un calor que comenzaba a brotar desde él. No podemos ser títeres de esta lucha. El aire se tachonó de luces vibrantes y un eco resonante siguió sus palabras. Clara, al borde de la desesperación, lo miró con amor y angustia. Hijo, no estás solo. Si lo hacemos juntos, podemos cambiar el curso de nuestra historia. Un rugido ensordecedor sacudió el jardín, y el hombre de la risa burlona se preparó para intervenir. Pero antes de que pudiera hacerlo, Julián lo ignoró y rompió el frasco en una explosión de color. El brillo se desbordó, inundando el ambiente con una luz purificadora que desvaneció la oscuridad. Las sombras temblaban, y de repente, los gritos y murmullos del público se convirtieron en una sinfonía cacofónica, mezclados con susurros de revelación. La luz devoró todo a su alrededor: miedos, traiciones y la densidad del pasado. Julián sintió que una poderosa energía lo atravesaba, llenándolo de claridad. Estás liberado de las cadenas del pasado. Julián, repitieron las figuras familiares a su alrededor, resonando en una melodía que lo llenó de esperanza. Con cada palabra, la luz se hacía más brillante, iluminando todo lo que había sido relegado a la sombra durante demasiado tiempo. Con un último esfuerzo, Julián estiró su mano, creando un lazo de unidad con Camila, su madre y Samir. «Estamos juntos, siempre», gritó con todo su ser. La luz se expandió, envuelta en una explosión de energía que encontró su camino a través de cada rincón. Cuando todo se calmó, Julián se dio cuenta de que la lucha interna ya no tenía poder sobre ellos. Se hallaban en un nuevo paisaje, un jardín brillando bajo un sol que nunca habían visto. «Es hermoso», murmuró Julián, abrazando a Camila con fuerza. «Finalmente hemos alcanzado la verdad», sonrió ella, sus ojos reflejando un nuevo amanecer. Mientras el pasado se desvanecía y su mundo comenzaba a reconstruirse, Julián sintió una paz que nunca había conocido. Era como si un peso se hubiera levantado. Aquí es donde verdaderamente comenzamos, reconoció. La vida sería un viaje hacia un futuro que ellos mismos construirían. Y antes de que pudiera exhalar completamente, un eco profundo resonó a lo lejos. «Este solo es el principio, Julián», murmuró una voz familiar entre las sombras. Una nueva aventura aguardaba. Pero ahora, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de sorpresas. Pulsa el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo, asegurando que más personas descubran nuestros relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo.